Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, como cada miércoles y de la manera en la que ya lo oramos, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra. Y nada, continuamos con este precioso Evangelio de Lucas, que ya prácticamente estamos en la recta final. Estamos en esta parte de la escritura en donde hay una, pues ya gran tensión entre los discípulos. Jesús, pues lo vemos tranquilo, pero sabemos que en su carnalidad, en su 100% carne, pues padeció y obviamente que está sintiendo la presión, ¿verdad? Obviamente es natural. Pero esto nos deja grandes enseñanzas, o sea, grandes enseñanzas no para observar el comportamiento de mi vecino, ni de mi hermano, ni de mi amigo, ni de mi mamá, ni de mi papá, sino el mío propio, ¿verdad? ¿Cómo es que debo comportarme ante la adversidad, ante las situaciones adversas? ¿Y qué instrucción me deja el Señor a mí? ¿Verdad? Eso debemos de pensar cada uno de nosotros y observarlo para que nos deje esta aplicación práctica como cada semana nos deja la poderosa palabra de Dios. Sin más, nomás quiero recordar un poco de lo que ya eh, repasamos ahorita, que los discípulos seguían buscando las cosas terrenales y Jesús les estaba señalando las celestiales. Y les manifestaba de qué manera era el comportamiento de cada uno eh, y la manera en la que debían, pues bueno, pues voy a repetirlo, pero debían de comportarse, ¿no? Cada uno de ellos, no buscando lo que se ve, sino lo que no se ve. Y ya, pues como lo sabemos, en este evangelio se nos ha mostrado y en los otros, cuando lo hemos visto, que hemos pasado por ellos, el mundo en el Señor, en Cristo, es el mundo al revés, ¿verdad? O sea, ya veíamos que los discípulos buscaban una posición, una postura en el reino de Dios como jerárquica, ¿verdad? O sea, a un lado de él, cuando el Señor dijo lo que el mayor es el que sirve a su hermano, ¿verdad? Entonces, pues ya iba mostrándonos esto. Después la naturaleza de Pedro, ¿verdad? Lo que ya comentó Sebastián, esta naturaleza de Pedro en manifestar que él en su carne, en sus fuerzas, podía agradarle al Señor. Cuando el Señor le tuvo que decir esta maravillosa frase que cada vez que la escucho me retiembla no solo en la cabeza, sino en mi corazón, de que antes de que el gallo cante, Pedro, hoy, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, siquiera que me conoces. Órale. Y wow, y esto es para todos, o sea, no es, que Pedro, ¿verdad? Qué bárbaro. No, 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 o sea, tenemos toda la capacidad de hacerlo y lo hacemos cuando no estamos en comunión con el Señor y tomamos decisiones conforme a nuestra conveniencia y no conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como bien me lo recordaba mi hija en la mañana, dijo, porque recordamos esta escena, y dijo mi hija Laura, y quien le decía, no eran autoridades, o sea, era una sirvienta, ¿verdad? Que, o sea, una persona X normal le decía que tú no eras de los que están. No, 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 yo no soy, o sea, canijo, o sea, ni siquiera era una autoridad o algo, ¿verdad? Que no hacía falta, simple y sencillamente mostrar la debilidad humana ante la adversidad, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a ver va a ser muy hermoso porque el Señor nos va a mostrar, siendo el camino, nos va a mostrar el camino en medio de la adversidad. O sea, qué es lo que debemos de hacer en medio de la adversidad, ¿verdad? Entonces, pues vamos a entrar sin más. Déjenme compartir el PowerPoint.
Y tenemos ahí en nuestra hojita tema, orad para que no entréis en tentación. Desde el título nos recalca y nos lo deja muy claro el Señor, qué hermoso hermoso y poderoso, porque el Señor no dice, a ver chicos, ustedes quédense aquí, otros acá, y ayúdenme a orar, oren por mí mucho, porque voy a necesitar mucho. No, 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 es ora para que no entres en tentación tú. Te hace falta orar para que no entres en tentación en medio de la adversidad, ¿verdad? Increíble, o sea, no es ora por mí porque lo voy a necesitar. Claro que lo iba a necesitar el Señor, por eso Él va a orar. Pero eso que nos quede claro que la oración es una necesidad para nosotros, ¿verdad? Es algo que necesitamos y es algo que necesitamos hacer sin cesar, ¿verdad? Y luego tenemos un objetivo que cita ahí en nuestras hojitas, dice entender la bienaventuranza de la oración para vencer la tentación. Y nos recuerda Santiago 1:12, ¿verdad? Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y pues esta parte de resistir obviamente es en Él, ¿verdad? No es en nuestras propias fuerzas, definitivamente. Pero bueno, ahí está el objetivo de esta semana, el título, y pues tenemos un versículo a memorizar para la próxima. Es el versículo 40, capítulo 22, versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Ese es el versículo a memorizar y pues sin más vamos a entrar a esta preciosa porción del 39 al 46 y ya vimos el título, orad que no entréis en tentación. Voy a leer el primer versículo, como es costumbre, son pocos versículos. La verdad es que traía en la mente leer un poco los paralelos para entrar en contexto, porque Lucas no da mucho detalle. Y entonces en la hojita está pues marcado Lucas, obviamente, y vamos a contestar didácticamente como lo está Lucas. Pero sí me gustaría leer los paralelos, cuando menos, sí, muchas gracias. Marcos 14 del 32 al 42, si quiere ayúdeme usted, hermanita Leti. Sí, exactamente. Pero primero Marcos, si quiere. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible, y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. De él. Decía, pasase la muerte. Pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad.
basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que lo entrega. Amén. Gracias, hermanita. Laurita, ¿me ayudas con Mateo 26? ¿Yo? Sí, 36 al 46. Perdón, ¿cuál me repite? Mateo Mateo. 26, 36 al 46. Son los paralelos para tener un poquito más de detalle y observar algunos detalles que Lucas obviamente no muestra, pero nomás para tener el contexto. Mateo 26, 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, vemos cómo aquí en los paralelos se observa que 3 veces va y vela y regresa y los halla durmiendo, ¿verdad? Sí quiero hacer este comentario porque aquí nomás lo vamos en Lucas vamos a pasar así muy sutil, pero es importante observar que en esta obra de nuestro poderoso Dios, que se despojó a sí mismo, que se vistió de hombre, en semejanza de siervo, vino a lavarnos los pies, vino a morir por nosotros, en toda esta obra que iba a hacer, la pasión que apenas se va a presentar, o sea, y todo el desenlace que ya lo veremos las próximas semanas, el Señor le pide a los discípulos, oren, o sea, pónganse a orar porque la situación va a estar fuerte para que no caigan en tentación, ¿verdad? Para que no caigan en tentación. Y pudimos observar en los paralelos que no fue posible, o sea, a Pedro le dijo, Juan de Dios, ni una hora pudiste orar. O sea, te pedí una hora para la obra redentora, ¿verdad? Que se va a hacer, para que tu participación sea, no te desvíes, enfócate, pon tu mirada en Cristo Jesús, pase lo que pase. Ya te pasó una vez, Pedro, y te hundiste. No permitas que te vuelva a pasar, pues le volvió a pasar. Volvió a quitar la mirada del Señor, volvió a desenfocarse, a no orar, a no estar en comunión con Él. Y por eso son las decisiones que tomamos después. Y luego después no hallamos a quién echarle la culpa. Pero las situaciones que viene de nosotros, o sea, el Señor nos está dando la advertencia. Ora, está en comunión conmigo para que las decisiones que tomes en el futuro cercano sean conforme a mi voluntad y no conforme a tus concupiscencias. Pero no entendemos. Y me vuelve a repetir, Juan de Dios, ¿no pudiste orar una hora?
No pudiste hacer eso. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Vamos a leer Lucas, misma dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, pues sí, levantan la mano aquí y abren el micrófono ahí, ahí en la mesita. Ok, leo y dice así, Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Pregunta en la hojita, ¿qué hizo saliendo? Se fue como solía al monte de los olivos. Recordemos que ya tiene varios días ahí. Ya está, en este punto, ya es de noche, ya cenaron, ya es de noche, y en la madrugada vienen por él. O sea, ya estamos a horas de que vengan, escasas 2-3 horas que vengan por él. Pero él, como solía desde el día 10, ¿sí? O sea, ya tenía varios días ahí, hacía lo mismo, iba y enseñaba en el templo, lo vimos repetidamente, que iba y enseñaba, y después se iba al Monte de los Olivos, y así sucesivamente. Nada más que ahora nos muestran que nos lo dicen los paralelos, que es un lugar que se llamaba Getsemaní, pero estaba ahí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ok, la segunda preguntita dice, ¿qué hicieron también sus discípulos? Le siguieron. Aún estaban con él, aún le seguía, el Señor seguía enseñando, a pesar de que él en su omnisciencia, él ya sabía que ya no tardaban en venir por él, ¿verdad? Porque esto tenía que darse así, ya al día siguiente era día 14 y tenía que ser crucificado el Cordero de Dios, ¿verdad? Tenía que ser así. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien, continuamos. Versículo 40. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 40? Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Amén, gracias. Y ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos que les mostró que no entraran, que oraran para no entrar en tentación. Obviamente nuestro Señor ya se los había advertido. A Pedro directamente ya le había dicho que el demonio lo había pedido para zarandearlos a todos, ¿verdad? Y le dio instrucciones, pero yo he orado para que tu fe no falte y cuando tú regreses puedas fortalecer y levantar a tus hermanos y animarlos, ¿verdad? Entonces la instrucción estaba dada, el Señor sabía lo que iba a pasar, pero nosotros seguimos sin entender. No podemos entender que nuestro Señor nos lo dice de mil maneras, que sus caminos son más altos que sus caminos o sea, Él ve más allá que nosotros, no vemos más allá de nuestras narices y Él ve mucho más allá. Y a veces queremos seguir actuando conforme a lo que yo creo que es correcto en lugar de dejarle a Dios que haga la obra en nosotros, en nuestra vida. Aunque parezca que nos va a llevar por un lugar que vamos a rodear más, por así decirlo, prácticamente, pero verdaderamente quien tiene la razón es Él, ¿verdad? ¿Qué les dijo cuando llegó a aquel lugar? Porque esto es una necesidad para nosotros, esto es necesario que lo hagamos. Y hoy en día no es la diferencia. Nosotros cada mañana, o sea, para empezar cada mañana, o sea, no podemos salir sin haber estado en contacto con el Señor. Eso es como si quisieras salirte a trabajar sin ropa. Es exactamente lo mismo. Adelante, brother. Gracias. Sebastián está en todo. Gracias, Sebastián. A veces también pensamos que dice, líbranos de tentación, lo pensamos como que, pues, híjole, estoy a dieta, no estoy en tentación, cuídame de esto, o cuídame de lo que mis ojos vean, lo que escucho, pero también hasta de lo que decimos, porque también tentación de decir lo que no tenemos que decir es como le pasó a Pedro, completamente, ¿no? Dijo cosas que quiso hacer en su carne,
porque se creía que lo podía hacer y completamente tentación, o sea, porque al final lo único que provocas es el fallo, hasta vituperio hasta ante los ojos de la gente, ¿verdad? Del Señor. Eso es Entonces, peor, eso es fue lo peor. peor. Entonces, por querer lucirnos a veces o querer pasar, pues también hay que pedir al Señor, líbranos de esa tentación de decir lo que no debo. O ayúdame si voy a decir algo, que seas tú el que va a hablar y no yo. Sí, exactamente. Pero eso nos lo da la comunión con el Señor. Sí capich, ¿verdad? O sea, sí entendemos que si estoy en comunión, voy a caminar conforme a su voluntad. Si no estoy en comunión, voy a caminar conforme a lo que yo pienso. Eso es natural, mi naturaleza va a ganar. Eso es, nos pasa a todos. Adelante, hermanita. Estaba precisamente en esta semana, andaba molesta con mi marido, ¿eh? Pero muy molesta. Yo, no señor, yo tengo que ponerme a leer tu palabra porque no está correcto, porque era algo mío, ni siquiera él sabía que estaba yo enojada con él. Y yo decía, no puede ser, o sea, no. Y claro, leyendo me tranquilicé. Claro, Yo, claro. eso era lo que me faltaba. Claro. Eso era lo que me faltaba, o sea, no era otra cosa. Y eso es la tentación y de... eso es solo un ejemplo, hermanita, porque eso nos pasa a todos, a todos. Y si no estamos en comunión con el Señor, vamos a estar haciendo, diciendo y pensando cosas que no debemos. Esa es la realidad, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos al Señor orar sin cesar en cada momento. Y el Señor se nos dice aquí, oren que no entréis en tentación. O sea, Y lo que decía Juan Carlos el domingo, no está diciendo oren para que no llegue. no, claro. Va a llegar, o sea, y eso, a ver, sí, claro, es lo que iba a decir, o sea, a ver, ¿hay alguien que no sufre la tentación diariamente? ¿Hay alguien que dice, no, yo no soy tentado para nada? Si nomás abres la puerta de la casa y a veces no necesitas ni abrirla. Sí. Adelante, brother, el micrófono. Perdóname, mi amor, ahorita voy contigo. Pues es que es como dice el Señor no nos da cargas que no podamos soportar. Si hay pruebas, si algo va a pasar, el Señor sabe que nosotros, porque ya nos conoce y sabe hasta dónde probarnos. Entonces, apenas así pensando me quedo, y si fallo y caigo, entonces me doy cuenta que no tanto fue prueba del Señor, sino yo me maté por mi propia boca o por lo que yo hice solito y por eso fallé. No tanto que el Señor, no, es que me está poniendo el Señor muchas trabas, es que el Señor me hace esto, no. Es uno mismo que uno mismo el que se está poniendo todo eso enfrente y está cayendo solamente. Así es, bro. Por todos lados está. Ahorita hice el comentario de que a Pedro ya le pasó 2 veces. La primera, o sea, eso nos pasa siempre, bro. O sea, el Señor me dice, ven, vas a caminar sobre el agua, aunque parezca imposible, aunque sea imposible para el mundo, vas a caminar sobre el agua. O sea, sí me entienden. Y ves el milagro en tu vida. Y de pronto te desconcentras o quitas la mirada del Señor o dejas de orar o esto y lo otro y empiezan las circunstancias y las situaciones, ¿verdad? Pero eso nos pasa a todos. No hay forma de evitar, o sea. ¿Querés decir algo, mi amor? Te digo que siempre vamos a estar tentados de decir o pensar como decías tú, pero por eso dice orar sin cesar. Claro. Porque el Señor nos da instrucciones y así se las dio a ellos. Les dio instrucciones de orar, para hacer, porque también iban a ser probados. Es una necesidad que tenemos. Y cuando pienso en necesidad, obviamente, escrituralmente, pues pienso en, a ver, yo necesito para vivir, respirar. Entonces yo necesito orar, es una necesidad, pues necesito orar sin cesar. Estar en comunión con Él. Adelante, hermanita. Orar quiere decir, no así que estemos así que de la mañana en la noche y no le paremos, ¿no? No quiere decir constantemente, pero mucha gente no entiende. No, pues como sin cesar, ¿verdad? No, orar constantemente. Claro. Para no entrar en tentación, porque a cada minuto, a cada segundo las tentaciones llegan. Así es.
Y si no estamos en comunión, ya comentamos, vamos a reaccionar conforme a nuestra carne y no conforme a su voluntad. No, pues ahí estamos bien entendidos, ya nomás hay que seguir la línea. Nada más hay que seguir las Casi, instrucciones. casi nada, ¿verdad? Casi nada. Muy bien, chicos. Sí. 100 en teoría. Sí. Vamos a la práctica, digo. Así es. Ok, versículo 41. Laurita, mi hija, ¿me ayudas? Sí, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Amén. Y bueno, ya observamos en los paralelos que los discípulos le seguían, que unos se quedaron en una zona, se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo un poco más adelante con él, y él todavía se fue un poco más adelante a orar. Y les dijo, ¿verdad? Esta parte de que oraran para que no entraran en tentación. La pregunta ahí nos dice, ¿qué hizo Jesús apartándose de ellos como a un tiro de piedra? Puesto de rodillas, oró. Aquí muestra su postura. Juan Carlos nos lo comentaba. En otro paralelo dice que con la cara a tierra, ¿verdad? Con el rostro a tierra. Pues él estaba muy compungido, y si quieren saber cuán compungido estaba, pues aquí mismo nos va a decir de una manera muy rápida y práctica, pero en el capítulo 17 de Juan pueden observar la maravillosa oración que nuestro Señor elevó por los suyos, ¿verdad? Por él y por los suyos. Pero bueno, estaba nada es coincidencia, ¿verdad? O sea, es diosidencia. Por eso estaba en ese lugar que se llamaba Getsemaní, que significa prensa de aceite, ¿verdad? Donde le sacan el aceite así es, al olivo, así es. Y y pues iba a ser presionado, tanto que sudó sangre, ¿verdad? Ahorita nos lo va a mostrar el texto. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Ok, ya contestamos la preguntita, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Versículo 42. Amor, ¿me ayudas con eso? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y qué hermoso versículo, que aquí en Lucas está muy simple, dado una sola vez. Ya observamos los paralelos que 3 veces va y ora lo mismo, dice que las mismas palabras, pero hay una gran implicación aquí, hay una gran enseñanza para todos nosotros. Sí puedes pedir, si estás angustiado puedes pedir, el Señor está pidiendo que pase de él esta copa, es decir, que no vaya a la cruz si es posible. Pero dice, no hagas mi voluntad sino la tuya. Esa es la enseñanza. ¿Tienes una enfermedad? Sí, perfecto, puedes pedir por sanidad, es válido, claro. Todos queremos estar sanos y queremos estar completos y queremos estar bien, para muchas cosas, ¿verdad? Para nosotros mismos, para nuestras familias, para el Señor, para todo, ¿verdad? Pero la petición debe de ir incluida con esto, pero no hagas mi voluntad, Señor, sino la tuya. Por más que duela soltarle mi vida. Cuando verdaderamente Él la tiene en su mano. Si Él lo desea, yo en este momento dejo de respirar y se acabó, no necesito estar enfermo. O sea, Él tiene mi vida en su mano. ¿Por qué? ¿Por qué yo querérsela como que quitar cuando no puedo? O sea, Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Haz de mí lo que te plazca, Señor. Es lo que le está diciendo el Señor. Y aquí peor, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pasado o en un mes. El Señor sabía lo que iba a pasar en unas horas. Entonces es esa parte de entregarle nuestras vidas al Señor. Y es una gran enseñanza. Y volvemos a lo mismo. En la teoría se escucha muy bien. Pero en la práctica
duele y se batalla entregarle nuestra vida al Señor. Adelante, hermanita. ¿Alguien le puede abrir el micrófono? Sí, por ahí está, si acaso. Muchas gracias. Es que ahí veo, hermano, Jesús ya sabía a qué iba. Él estaba dispuesto más como humano, dijo esas palabras, pero él ya sabía que lo tenía que cumplir. Y ese debe ser nuestro agradecimiento, Claro. porque él dio su vida y nosotros a cada momento caemos. Y nos hace falta la oración, como decía ahí, ¿verdad? Que oremos para no entrar en tentación. Y te digo, ahorita me cae el 20, digo, siempre me ha caído, pero ahorita me cayó así como que Él dio la vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. O sea que Él sufrió y a pesar de que sufrió, se entregó para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios por su nombre. Amén, amén. No tenemos más palabras más que lo que mencionó al último. Gloria a Dios, la gloria a Él, porque Él es el único digno de honra y de gloria. Porque sin pecado, lo declara la Escritura, ¿verdad? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuese justicia de Dios en Él, para que fuésemos justicia de Dios en Él. La única justificación que vamos a tener delante de Dios es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Si la ignoramos, pues va a decir el Padre, pues, ¿dónde está la sangre de mi hijo? ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Toda la Biblia, todo lo que se nos habla se trata de la obediencia hacia el Señor, ¿no? Y nosotros estamos viendo que el Señor se hizo hombre, como lo veíamos ahorita en el canto también, y Él está obedeciendo a su Padre. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Está obedeciendo, sabiendo que le duele, va a hacer la voluntad del Padre. Y hace unos días precisamente hablaba con mi mamá y con mi hermana acerca de eso, que muchas veces mucha gente está declarando, decretando, o sea, como si quisieran obligar al Señor a que se haga mi voluntad. Entonces no es de esa manera la oración, sino, ahorita usted lo dijo, ¿no? Mi anhelo es Señor, pero pues que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en nuestra vida, porque no sabemos qué es lo mejor, lo que el Señor quiere. Dice su palabra, que Él tiene mejores planes para nosotros que nosotros mismos. Claro. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es obedecer. Así es. Ahorita ni siquiera sabemos que cuando el Señor toma una determinación con X o Y persona y lo lleva a su presencia, que fue la mejor decisión para el Señor. Por supuesto que lo fue, aunque para nosotros no lo sea de momento. O sea, nos inquieta y nos da y nos mueve nuestras entrañas, nuestras fibras, nuestro todo, pero Señor, o sea, si teníamos este proyecto, teníamos lo otro, ¿por qué? Es lo mejor. No lo entendemos ahorita, pero cuando estemos allá, vamos a decir, ¿qué razón tenía, Señor? Y esto es así. Lo que pasa es de que el mundo siempre nos ha engañado creyendo que nuestra inteligencia es de wow, cuando verdaderamente delante del Señor no es nada, absolutamente nada. O sea, ¿quién conoció los pensamientos del Señor? O sea, ¿quién? ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien más? Versículo. ¿Ya contestamos la preguntita? ¿Qué decía en su oración? No. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga la voluntad. Ok, versículo 43. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 4.3? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Amén. Amén. Esta parte es preciosa y es hermosa saber que pues que el Señor manda para fortalecernos. Aquí no lo dice la palabra y sabemos que es verdad. O sea, lo sabemos porque está ahí escrito, sabemos que es una gran verdad.
Yo te pregunto, cuando tú oras compungido por alguna razón que verdaderamente estás así muy... ¿Tú crees que el Señor te conforta con ángeles alrededor tuyo? Amén. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y la verdad es que necesitamos, o sea, porque ni siquiera por más directa que tengamos o concisa que tengamos una oración, ni siquiera sabemos dirigirla bien al Señor. O sea, por más clara que la tengamos, no sé si me alcanzo a explicar. Para con el Señor, o sea, siempre la elevamos, o sea, aunque creamos que es una gran petición, o sea, el Señor sabe lo que tenemos, de lo que verdaderamente tenemos necesidad y nos dice, por eso es que el Espíritu Santo también te ayuda así es, como conviene, con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Increíble. Bueno, la pregunta del 43 es, ¿qué sucedió inmediatamente? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Amén. Déjenme checar un versículo que tengo aquí. Ok. Versículo 44. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 44? Y estando en agonía, oraba más Intensamente. Ajá. Y su, ay, ahora te digo, y era su sudor. Ay, perdón, no veo que No se preocupe, hermanita. como grandes gotas de sangre Ujú. que caían hasta la tierra. Así es, amén. Gracias, hermanita. Dice que estando en agonía, o sea, este versículo sí como que desmenuza un poco la situación de nuestro Señor en ese momento. Obviamente pues, es un solo versículo, pero dice que estando en agonía, ¿verdad? En lucha, en una lucha, dice que oraba más intensamente. ¿Eso nos dice algo? ¿Nos enseña algo? Más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow. Dice la preguntita ahí que describas con tus propias palabras la actitud de Jesús mientras oraba. ¿Cada quien? Sí, pues yo lo puse. Adelante si quiere compartirlo. Sabiendo que eran sus últimos momentos, él oraba con mayor intensidad. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Pero Así. sabiendo que eran sus últimos momentos. Sí, claro. Él lo sabía. Claro. Sí, pues yo creo que la siguiente semana se va a poner ya muy, muy interesante. No como toda la palabra, ¿verdad? Pero ya estamos en el momento, en los últimos momentos, yo creo que una semana o dos y vamos a estar ya en la culminación, en la firma, como bien lo comentó Juan Carlos, ¿no? En Getsemaní firmó el tratado de ir a la cruz, o sea, le dijo al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, haz tu voluntad. Así que, va. Él iba dispuesto a obedecer Así es. lo que, porque como decías un rato, como humano lo sufrió, pero él estaba obedeciendo al Padre. Sí, claro. Porque a eso había venido. Entonces, ¿qué hubiera pasado que Jesús se hubiera acobardado? Jamás. Sí, no, pues, ¿qué sería de nosotros? Él vino de arriba, él sabía. Entonces, un sacrificio de veras que... Pero lo sufrió en carne. Tenemos que valorar con pincitas, valorar ese sacrificio de Jesús. Claro, y no solo lo que pasó carnalmente, que fue una brutalidad lo que sufrió, lo vamos a ver en las siguientes semanas,
sino lo que sucedió espiritualmente también, porque fue colgado en un madero y la escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice que el que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado. O sea, sin cometerlo, lo hizo pecado, y cuando lo hizo pecado y descargó toda su ira en él, tenía que desprenderse el Señor de su presencia. Por eso el Señor clamó, ¿por qué me has abandonado? Así es. Entonces, el punto es, ese era el mayor dolor, ¿verdad? Que claro, que lo físico fue una brutalidad, ¿verdad? Pero bueno, nada de lo que hemos visto en películas y en escenas, ni siquiera en la Pasión de Cristo, puede mostrar lo que verdaderamente pasó el Señor en la cruz. Hubo dos versículos que... perdón. Hubo dos versículos que dijo Juan Carlos el domingo, y yo los busqué, y el primero es Juan 5:30, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, no busca, pero aún así duele, ¿verdad? Oh, claro. Y luego después el otro es Hebreos 5:7, que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, el Padre lo oyó, pero la claro. voluntad era eso, no es que deje de escucharlo. O sea, y yo me cuestionaba, porque hay veces que uno está tan angustiada por algo y clamas, ruegas, lloras, y saber que eres oída. Para mí eso es impresionante, porque al final de cuentas siempre se va a hacer la voluntad de Dios, Así es. no la mía. Así es. Pero al menos soy escuchada. Y poder alinear nuestra, Sí, pues nuestra sí, mente a la de él, claro, ¿verdad? O sea, porque su voluntad. al final, pues eso es lo que haces, ¿verdad? Ese versículo es poderoso porque parece que no dice mucho, pero wow, o sea, cuando dice que con gran ruego y súplica, lo vuelve a leer, por favor, hermanita, ahí, Y para, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? al que podía librarlo de la muerte. Hasta ahí. O sea, esto es lo poderoso. Él sabía que lo podía librar. Él sabía que lo podía librar. A ver, déjenme decir algo, permítanme una barbaridad, pero es para nomás cuadrar, porque estamos ante un Dios todopoderoso. Y Jesús sabía. Entonces, pasar esta copa, ¿podía hacerlo el Señor? Por supuesto que podía. Y en ese momento cambiar la manera. Él es Dios, Él es el dueño del, ¿cómo te lo explico? O sea, del guante y la pelota, ¿verdad? Él escribió la historia. Y desde antes de la fundación. Pero dijo, va a ser así. Y va a ser así. Entonces, es una gran enseñanza. Que lo que ahorita comentó la hermanita, o sea, sábete que cuando estás clamando con gran clamor y lágrimas al Señor, Él te está escuchando. Pero su voluntad es mejor que la nuestra. Aunque no haga lo que pides, pero cuando tú le pides que se haga su voluntad, entonces va a hacer lo que pides. ¿Sí? No sé si me alcanzo a explicar. Totalmente. O sea, ahí está. Lo único es alinear nuestra voluntad con la de Él y no va a fallar. ¿Sí? Y lo comentaba ahorita la hermanita y lo he comentado en otras ocasiones cuando se ha ocupado. Es esta parte de cuando quieres declarar
estás tratando de forzar la voluntad de Dios, lo estás queriendo hacer no soberano ante tu petición. O sea, sí eres el todopoderoso y el soberano, pero conmigo no, Señor. O sea, haz lo que yo quiero. Te declaro que esto sea así. Pues, ¿cómo? O sea, no, el contrario. Tú alíñate a la voluntad del Señor y verás que no vas a fallar. ¿Por qué? Porque va a ser su voluntad. Su voluntad. Adelante, hermanita. Tal parecía que al morir Jesucristo, había fracasado el plan. Pero Satanás eso creía, pero se llevó chasco porque Jesús resucitó. O sea, Amén. Era necesario que muriera, Claro. pero Él resucitó. Claro. Triunfó en la cruz. Triunfó así en la es. cruz. Él no fue ni un Así fracasado, es, al de contrario. ninguna manera. Y Satanás haber pensado, aquí acabó todo, Así ya es. él ya no. Pero así en nuestra vida, hermano, cuando estamos con un dilema o un problema, que no decaigamos, que nuestro ánimo no decaiga, porque sabemos que en todo lo que hagamos y lo que hacemos, Cristo está con nosotros. Y el ejemplo nos dio que murió hasta el final, dio su vida por cada uno de nosotros. Si así como Él triunfó, nosotros podemos triunfar, porque Él dice que nunca nos va a dejar. Él fue a preparar morada, porque Así dice, es. donde yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es nuestra Entonces esperanza. tenemos que tener clarísimo que nosotros no vamos a fracasar, porque Dios y el mismo Cristo está guiándonos a través de su palabra. Y estas células son muy necesarias, hermano. Si no lo tenemos en cuenta, son muy necesarias, porque como que es como las vacas que rumean, ¿verdad? Comen y comen y comen, pues lo sacan y lo descifran, vaya ya. Esto es para nosotros eso, Claro. repasar la palabra de Dios, Claro. y tratar de entenderla. Por eso es la oración, para que Dios nos dé la dirección y el entendimiento para comprender su palabra. Claro. Perdón. No. Perfecto. Y como ya lo decíamos ahorita, ¿no? En Getsemaní el Señor firma el tratado. En la cruz efectúa el pago. Y en la resurrección se confirma que verdaderamente fue hecho todo. O sea, que Él era el único digno de hacer las cosas. ¿Cómo? Pues resucitó entre los muertos. ¿Quién más? Nadie más. Así es. Hermano, estaba mencionando también Juan Carlos, de que dice ahí, estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces dice, yo siempre creí, ¿verdad? Así como lo están mencionando, que era, que cuando decía que su sudor eran como grandes gotas de sangre, que era algo en lo que lo estaban comparando nada más, que era su agonía tanto que sudaba gotas de sangre. Pero estaba diciendo Juan Carlos que era tanta su agonía, que dice que tuvo esa condición en su cuerpo que se llamaba hematridosis, que es una condición muy peligrosa donde sudan, exhalan la sangre. Sí. Era tan fuerte, dice, que esa agonía que estaba saliendo realmente la sangre. Sí, de su claro. cuerpo. Claro, y el versículo es claro porque nos dice que estando en agonía oraba más intensamente y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así es. Sí, definitivamente estaba en una gran... Por eso es que estaba oprimiéndose, ¿verdad? Y estaba sacando todo el aceite, ¿verdad? El Getsemaní. Así es. Muy bien. Continuamos. Versículo 45 y 46. Sebastián, ¿me ayudas con esos dos? Sí, claro que sí. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Gracias. Pues ya lo vimos, ¿no? Esta parte que nos corresponde, que no tanto es para ayudar a nuestro Señor, sino para ayudarnos a nosotros. Es una necesidad para nosotros. Ya lo hemos comentado, ya no voy a volver a comentar en lo mismo, pero
pero sí esa parte de ni siquiera poder participar con eso, pues que nos quede claros para poner de nuestra parte en estar en constante oración con nuestro Señor, porque es lo que más nos conviene, es andar en el Espíritu para accionar conforme al Espíritu. Si no andamos conforme al Espíritu, pues vamos a accionar conforme a nuestras concupiscencias, ¿no? No esperemos otra cosa. Y lo dice en Gálatas 3:3, Claro. dice, tan necios sois, habiendo comenzado por Por el la gracia, Espíritu, por el Espíritu. ahora vais a acabar por la carne. O sea, y bueno, yo me considero muy necia. No, pues yo creo que todos. Lo leía y oraba conforme a estos versículos que puse, ¿verdad? Que eran de los mismos que vimos y que nos dio Juan Carlos. Claro. Pero es que es cierto. O sea, esa es la necedad del hombre. Así es. Es la necedad. Y hay una frase que es del mundo que dice que cuando haces las cosas iguales siempre y esperar un diferente resultado, a eso se le llama Locura. Claro, O sea, no hay claro. no hay Sí, si orden no hay una diferencia, pues No. que no esperes un resultado diferente. diferente. Así es. Dice la preguntita ahí, ¿a quiénes vino cuando se levantó de la oración? A sus discípulos. Así es. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿Cómo halló a Juan de Dios ahí? No pudiste orar una hora. ¿Qué les dijo? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Pues ahí está la enseñanza. Yo creo que está muy, muy clara. Muy clara. Es una necesidad diaria y de todo momento que nuestra naturaleza caída adámica necesita. O sea, para ser aplastada, para ser menguada, para ser retenida y no estar accionando, es decir, diciendo, pensando o haciendo cosas que no convienen, ¿verdad? Dime, hija. Nosotros podemos dormir y desmayar muchas veces, aún estando en Él, ¿verdad? A veces por nuestra condición carnal, en nuestra necedad. Pero me recordó el Salmo 121, la hermosa promesa de he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. El versículo 4, o sea, podemos tropezar y tropezar y tropezar, pero lo hermoso de todo es de que Él es el quien tiene la promesa bien agarrada, no nosotros. No, pues gracias a que es fiel el que lo prometió, por eso es que tenemos esperanza viva. De otra manera, si fuera por nuestros alcances, pues ya estuviéramos reprobados. ¿Preguntas, dudas, comentarios?